todos los principios que estoy escuchando en diferentes partes, no todos son de ellas. Habíamos estudiado qué era principio, fundamentos, son fundamentos reveladas en las Escrituras que viene revelando a la Iglesia por el Espíritu Santo, los cuales guían la vida, el comportamiento del cristiano, ayudando a discernir el bien del mal, a todas decisiones correctas, a vivir de manera que glorifique a Dios con su vida. Esos son principios de Dios. Entonces hay muchas enseñanzas que escuchamos en diferentes partes que no son verdades, son falsos. Tengamos cuidado lo que estamos escuchando afuera, porque hay muchas enseñanzas que no son ciertas. Yo no digo, dice el Espíritu Santo, también nos había dicho que son sus principios, lo están escuchando aquí, lo ven aquí, sus principios. Así que yo estoy muy agradecido al Señor que Dios nos enseña lo que es correcto, lo que no está correcto. Vamos a continuar. Dice el Señor, las señales mías no son todas las que hay. Las señales mías no son todas. O sea, tantas señales que miramos en el mundo, ¿qué señales vamos a aprender hoy? No son, algunos no son de Dios. Entonces, ¿quién lo hace? ¿De dónde viene? Hay señales que el enemigo está aprovechando. El enemigo está provocando señales. Ahora bien, ¿de qué señales está hablando el Señor? ¿Qué son señales de Dios? Los señales son manifestaciones del poder de Dios. Va a haber poderes falsos, que es poder del enemigo, como la brujería, santería, maleficio, magia negra, otro tipo de poderes negativas, de la oscuridad. No es igual el poder de Dios. El poder de Dios está sobre todos esos poderes. Entonces, el cristiano tiene que ser cauteloso por lo que estamos mirando, los poderes que están manifestando en diferentes maneras. Ahora bien, no solamente poder, sino milagros también, mensajes, eventos importantes sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe que las señales Dios prometió darnos acerca de su venida, en la vida de nosotros también, en la vida personal también. Hay milagros, hay promesas, hay cosas que otras personas nos dicen como que si fuera verdad. Hay manifestaciones, hay señales que no son de Dios. Cuando vamos a Éxodo capítulo 5, 6, también capítulo 7, encontramos cuando Moisés y su hermano Aarón, cuando se presentó ante Faraón para pedir que lo libere el pueblo de Dios, a los hebreos. La primera señal que presentó Moisés era cuando dijo, ¿a quién Dios voy a creer? ¿Verdad? Yo no sé de qué Dios me está hablando. Entonces le dijo, Dios de los hebreos. No esté perdiendo tiempo, vaya a trabajar. Más bien lo expulsó de su presencia. Y a raíz de eso mandó a castigar más, con mucha más carga de trabajo. Entonces todo el pueblo estaba no estaba de acuerdo con Moisés, y Faraón también. Entonces Dios le había dado la palabra en el capítulo 6, que cómo él va a hacer las cosas, y esa promesa cumplió. Pero de lo que yo te quiero llegar a la parte donde dice que cuando Moisés demostró el poder de Dios, tiró su bastón. Cuando tiró, se convirtió en una serpiente, ¿verdad? Sí. Y los sabios y los mágicos, la magia, ellos también
hizo serpiente, tiró su bastón y se convirtió serpiente también. Pero la serpiente de Moisés lo tragó la serpiente de los magos. Y así, cuando le dijo que el río se va a convertir en sangre, también los magos lo hicieron también. ¿Ah? Y también 3 señales. Los magos también falsificaron que no venía de Dios. Era los sabios, los magias, los producían esas cosas, señales. Por eso el Señor nos dice, no todas las señales que ves en la tierra son mías. Algunos son provocados por el enemigo. El cristiano tenemos que tener mucho cuidado. Cuando vamos a Mateo capítulo 24, 4 al 8, donde Jesús también dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Pero el enemigo siempre va a tratar de engañarnos de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Muchas veces Dios nos da palabra, pero no lo entendemos. Muchas veces no lo hacemos, desobedecemos. Y Dios no puede hacer cuando tú lo desobedeces. Aunque cuando viene la palabra, aunque no lo entendemos, hágalo como Dios dice. No necesariamente tú tienes que entenderlo y después hacerlo. Ese es humano, natural. Pero las cosas espirituales hay que hacerlo. Lo que Dios dice, se hace. No se pregunta, no lo razonan en el reino espiritual, en el reino divino. En lo natural, en lo humano, razonamos. Antes de hacer una cosa, tenemos que razonar primero. ¿Para qué tengo que hacer? ¿Y por qué? ¿Cómo? Razonamos. En cambio, en el reino espiritual, nosotros no razonamos. Lo que Dios dice, Él se lo hace. Por algo Dios dice. Ahorita Dios nos estaba hablando, ¿verdad? Dios dice una cosa porque Él sabe millones de adelante, millones del pasado, el futuro infinito, Él lo sabe todo. Y nosotros no lo sabemos. Sabemos lo que estamos ahorita, pero después de aquí un minuto no sabemos qué va a pasar. No lo sabemos nada. Entonces, Dios nos advierte. Estamos leyendo 2 de Corintios, Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 10, también estamos leyendo. Pablo dice, no vaya a perder la cabeza, o si no te dejan engañar por los mentirosos. En este tiempo va a haber muchos mentirosos. No se dejen engañar por algunas personas, por lo bonito que habla. Parece cristiano, parece hijo de Dios, parece pastor, parece profeta, pero no sabemos si es verdad. Para eso necesitamos el Espíritu Santo para identificar el falso. Mientras Dios esté con nosotros, vamos a identificar el falso. Mientras Dios no está con nosotros, nos va a engañar. Y ahí dice, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 10 en adelante. 10 en adelante. Usted va a escuchar que el engañador vendrán. Antes que venga Cristo a llevar a su iglesia, va a manifestar el malvado, que es el anticristo. Por eso yo siempre le digo, nosotros vamos a pasar, la iglesia va a pasar por la gran tribulación, pero usted va a escuchar, la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Antes Cristo va a levantar su iglesia. Eso no existe en la palabra del Señor. Es una mentira del diablo. Tenemos que tener cuidado. Hay muchas mentiras que el enemigo quiere confundir a la iglesia. El tiempo nadie lo sabe cuándo va a manifestar, pero antes de la venida del Señor, el malvado se va a manifestar primero. ¿Ah? El mal ya está aquí en la tierra. Hay anticristo, pero
Con lo que la Biblia está hablando es el anticristo de verdad que va a gobernar el mundo. Ese va a llegar, va a haber persecución. ¿A quién va a perseguir? Si no están los cristianos, ¿a quién le va a perseguir? Ahora en 2 de Corintios, Tesalonicenses dice que hasta va a llegar a obligar a creer que Él es Dios. A muchos, hasta va a hacer milagros. Va a dar profecía también, pero son mentiras. Milagros falsos. Tal vez te van a sanar un ratito, pero después al día siguiente te convierte peor. Pero cuando Dios lo sana, sana para siempre. Amén. Yo me acuerdo a los hermanos, que muchas personas que recibieron sanidades en esta iglesia. La vez pasada, cuando estaba hablando con mi hermano izquierdo, me decía que su rodilla, desde que lo sanó el Señor, está sano para siempre. Nunca ha tenido problema. Y así también muchas personas que se sanaron los corazones, los riñones, nunca va a padecer más esa enfermedad. El que va a padecer de otra enfermedad. Entonces, cuando Dios hace las cosas, hace para siempre. Pero cuando hace un brujo, ese demonio se aparta para que usted lo crea, ese demonio, a ese brujo. Pero cuando sale, te ataca otra vez para que usted vaya otra vez al brujo. Y se convierte en esclavo del brujo. Pero Dios no. Entonces, ¿por qué va a suceder falsos señales sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo? Porque dice el Señor, porque estamos en los postreros tiempos. ¿Ha escuchado esa palabra? ¿Qué es postreros tiempos? Postreros tiempos se refiere el tiempo final de la historia humana. Ese posterior tiempo final de la historia humana, asociado con la segunda venida de Jesucristo. Cuando dice posteriores tiempos, recuerda eso. Tiempo final de la historia humana, asociado con la segunda venida de Jesucristo. La resurrección de los muertos, el juicio final y la consumación del reino de Dios, que habla 1 Corintios capítulo 15. No te doy el texto, pero léalo cuando vaya a la casa. Lea todo, 1 Corintios capítulo 15, en el Nuevo Testamento. Ahí están, consumación de los tiempos, consumación del reino de Dios. En otras palabras, cuando dice tiempo, posteriores tiempos, tiempos de grandes desafíos, grandes problemas, tiempo de dificultades. Cuando dice posteriores tiempos, es tiempo de apostasías. ¿Qué es apostasía? Apostasías son doctrinas falsas de lo que es verdadero. Una persona apóstata es que sale de la doctrina verdadera y empieza a practicar una doctrina falsa, parecido de lo que Dios dijo, pero no es como lo que es. No es la verdad. Apartado. El domingo pasado estábamos estudiando quiénes va a provocar ese tipo de enseñanzas falsas. Son aquellos que son inconstantes, ignorantes. ¿Por qué ignorantes? Porque el Espíritu Santo no está dirigiendo su mente. No conoce la palabra revelada, que no lo revela a ella, a esa persona. Entonces son ignorantes. ¿Por qué son inconstantes? Porque no está constante con el Señor. Tal vez está constante el día domingo, pero el día de la semana está en otras cosas. Tal vez en la mañana y en la noche ora, pero todo el día está haciendo otra cosa. Entonces son inconstantes. Entonces su espíritu está bajo control del enemigo. Entonces esas personas es el que el enemigo va a usar para engañar a otra persona que también son inconstantes. Personas que no viven conforme la palabra van a ser engañados. Por eso es muy importante vivir como dice la palabra del Señor. No importa otro viva, ese es su problema. Tú viva como Dios dice.
si tú no vives como Dios dice, ese espíritu mentiroso puede que te toque a ti también. Usted va a creer a otras enseñanzas falsas y Dios va a permitir porque tú negaste creer a la palabra verdadera. Por eso estábamos leyendo segundo Tesalonicenses capítulo 2. Dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. ¿Y a quiénes van a engañar eso? A los inconstantes. ¿Quiénes son los inconstantes? Mira lo que dice: con toda perversidad engañarán a los que se pierden. ¿Por qué se pierden? Por haber negado a amar a la verdad. No amó la verdad y así ser salvo. No lo amó. Por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira, porque era una persona inconstante. No estaba constante con el Señor. Un día con el Dios, otro día ya está en el pecado, otro día habla como hijo de Dios, pero otro día habla como hijo del diablo, otro día se comporta como hijo de Dios, pero otro día se comporta como hijo del diablo. Inconstante. Una persona tiene que estar constante. Si nosotros no estamos, nuestra presión sanguínea, si no es constante, se cambia, se sube, se baja, se sube, se daña todos los órganos. Nuestra salud tiene que estar, nuestra presión sanguínea tiene que estar constante. Órganos. Y usted se muere rápido. Entonces, cuando estamos inconstantes, morimos en espíritu, nos separamos de Dios, nos unimos con el enemigo. Y es el que el enemigo hace a los inconstantes. Por eso cuando vamos a Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13 dice que cuando nosotros vivimos con la naturaleza humana, como persona, haciendo todo lo que te gusta, usted se separa de Dios. Significa, usted mismo lo mata lo espiritual. Lo que Dios ha puesto en ti, vivir como hijo de Dios, usted mismo, con su mala actitud, viviendo como una persona normal, natural, usted se separa de Dios. Pero si usted vive como Dios manda, espiritualmente, obedeciendo como Dios dice las cosas, usted va a separar de las cosas naturales, humanas. Del pecado te vas a alejar. Eso depende de nosotros. Eso no toca a Dios. Eso nos toca a nosotros. ¿Cómo tú quieres vivir? Si tú quieres vivir a la manera humana, usted va a destruir tu espiritualidad. Pero si usted empieza a vivir como hijo de Dios, como un hombre espiritual, usted se va a apartar de las cosas malas y lo va a destruir todo lo que es de natural que está causando problemas, actitudes, vicios, cualquier situación que están causando problemas. Ahora bien, dice el Señor, y lo único que nos queda es alabarme y bendecirme. Ahora yo quiero, ¿qué es alabar a Dios? Cantarle unos cánticos, hoy vamos a aprender. Alabar a Dios significa expresar en nuestras propias palabras la grandeza de Dios. Muchas veces nosotros cantamos unos cánticos y unas alabanzas, creemos que sí estamos alabando a Dios, pero algunas alabanzas no son de Dios. O sea, no están alabando a Dios. O sea, algunos son arrepentimiento, algunos son prédicas, enseñanzas, consejos. Entonces, alabar a Dios significa expresar en nuestras propias palabras la grandeza de Dios.
con agradecimiento por sus beneficios, por sus bendiciones, exaltándole a Él. ¿Ve? Ese es alabar a Dios. Alabar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que alabar? Porque el Señor dice que solamente nos quedan alabarme y bendecirme. Ahora, ¿por qué dice esas dos cosas? Pareciera pequeña cosa, ¿verdad? Pero grandes cosas. Cuando tú dices alabar a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, nuestra fe se fortalece. Eso es lo que Dios quiere. Por eso en esta iglesia el Señor nos dice que andemos orando y alabando siempre. No solo el domingo, no de vez en cuando, no siempre. Tú siempre hay que estar orando, constante, día y noche, aunque duermas en el sueño, hay que estar orando. No sé si usted algunas veces, a mí me han pasado esta anoche, no sé qué hora, pero yo estaba orando al Señor, alabando a Dios, y orando, pero estoy durmiendo. Yo no sé si estaba en espíritu o estaba en la carne, pero estoy durmiendo, pero estoy adorando, orando, expresando la grandeza, el amor, dándole gracias. El cristiano tiene que vivir todo el tiempo orando. Ese es el mandato del Señor. Algunos dicen, yo oro 3 veces al día como Daniel. Ese es el antiguo pacto, ese es el antiguo testamento. Pero en este tiempo, el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, uno tiene que orar todo el tiempo. ¿Para qué? Para que no caiga en tentación. Entonces, para que fortalezca su espiritualidad, tú tienes que estar alabando a Dios. Por eso, el Señor quiere que nosotros alabemos a Él, nos fortalece la fe, nuestro corazón se alinea a la voluntad de Dios. Alinea a la voluntad de Dios, generando paz, seguridad, confianza en Dios y ayudando a superar miedos, ansiedades, decepciones, abusos, cualquier situación que está pasando. Entonces, cuando no hay esa alabanza, no hay presencia de Dios. Dios quiere que nosotros alabemos. La presencia de Dios en nosotros provoca alabanza. Y esa alabanza fortalece nuestra fe, creen en Él. Y esa presencia, nuestro corazón se alinea conforme a la voluntad de Dios. Al alinear conforme a la voluntad de Dios, genera en nosotros la paz, porque la presencia de Dios viene a nosotros. Viene la paz. ¿Qué más? Seguridad, confianza en Dios y ayudando a superar todo tipo de miedos, todo tipo de ansiedades, problemas, dificultades. No hay decepciones, no hay duda, porque la presencia del Espíritu Santo activa nuestra fe sobrenatural. Dios pone en nosotros la presencia del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo es el que los frutos del Espíritu Santo se activen en nosotros. Si no hay la presencia del Espíritu Santo, no va a tener ningún fruto del Espíritu Santo. Tal vez algunos dicen, tiene que crear esa paciencia. ¿Dónde está la paciencia? ¿Dónde está el dominio propio? No, eso produce el Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, ese se manifiesta en nosotros sin que usted haga un esfuerzo. Porque si no, usted no va a tener esa paciencia, ni va a tener fe. Ayer cuando estaba escuchando a un pastor que decía, usted tiene que creer como tú crees vas a hacer las cosas. No es verdad. Esa es fe humana. La fe humana no puede crear nada de lo que tú quieres tener. La fe sobrenatural que Dios puso o que pone el Espíritu Santo, que es el fruto del Espíritu Santo o don del Espíritu Santo, es el que produce milagros. Y que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que provoca en ti creerlo de esa manera. Pero si el Espíritu Santo no está reinando en nosotros, ¿quién va a provocar para que usted piense así? Humanamente, usted nunca va a hacerlo. Va a creer con una mentalidad humana,
y el diablo te va a confundir. Y Dios quiere que nosotros no nos confunda el enemigo. Por eso el Señor dijo, por eso solo nos quedan que me alaben. Cuando alabamos a Dios, suceden muchas cosas en nuestra vida. Entonces, ¿cómo alabamos a Dios? ¿Cómo se alaba a Dios? ¿Verdad? ¿Cómo se alaba a Dios? Con cánticos espirituales, no con cánticos de arrepentimientos, o no, cánticos espirituales. ¿Qué más? Con oraciones. Por eso el Señor dijo, orar siempre. ¿Qué más podemos alabar a Dios? Danzando, como la hermana Miriam, que siempre danza, como la hermana Georgina, que siempre danza. Y por ahí también otros que están danzando, como pastora. Cuando tú estás danzando, estás alabando a Dios. Ahí donde suceden cosas que tú no entiendes. Pero ay, ¿qué va a pensar la gente? Ay, ¿qué va a mirar la gente a ver quién me está? Olvídate de la gente. Cuando tú entras en la presencia del Señor, cuando vienes aquí para alabar a Dios, olvídate de la gente. Estás en la presencia de tu Padre Celestial. Cierra sus ojos y entra en la presencia del Señor. Deja el Espíritu Santo que guíe su mente y su corazón. Ponga su mente en blanco. Y vas a ver cómo usted va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y usted va a sentir, va a llorar, va a gritar, va a ser feliz. Algunas veces va a sentir que está volando por allá y vuela. No se preocupe, vuela. Aquí no te vamos a dejar ir para allá, te vamos a tenerlo aquí. Pero vuela en espíritu, vuela. Dios quiere ver así. El Espíritu Santo te abraza. Cuando estaba diciendo la pastora, ¿verdad? Abraza el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros queremos abrazar al Espíritu Santo? Ay, si fuera persona, sí lo abrazaría. Al Espíritu Santo, para abrazarlo, tú tienes que limpiar lo malo que hay en nosotros. Tiene que estar esa mente de Cristo. Pero hay mente odioso, mentiroso, humano, natural. Entonces, con danzas, ¿qué más? ¿Cómo alabamos a Dios? Estudiando, meditando la palabra de Dios y en las promesas del Señor. Alabamos a Dios. ¿Qué más? Entonces, practicando una vida diaria de gratitud y santidad, devoción, haciendo el nombre de Dios y su presencia por encima de todas las cosas. Y es alabar a Dios. Dios pone primero que cualquier cosa. Antes que su pareja, que su mamá, que su papá, que su hijo, que su nieto, que su novio, que no importa quién sea. Dios primero. Cuando tú pones a Dios primero, estás alabando a Dios. No, pero no puedo ir a la iglesia porque tengo que salir con mi esposa, o se cumple mi esposa, tengo que llevar a comer. No, nada de eso. Dios primero. Después celebremos, pero Dios primero. Amén. Ahora, también dijo, bendecirme. Dios quiere que nosotros bendigamos. ¿Cómo se bendice a Dios? Ay, Señor, te bendigo. Y nosotros no somos Dios, ¿para qué? Para bendecir. Dios es el que nos bendice a mí, ¿sí o no? Pero el Señor nos dijo, el único que nos queda, alabarme y bendecirme. Ahora, ¿cómo usted va a bendecir? Señor, te bendigo. No, bendigo. ¿Cómo va a bendecir a Dios? Bueno, vamos a aprender hoy qué es bendecir a Dios. Bendecir a Dios significa expresar alabanzas. Alabanzas, expresar alabanza, alabando a Dios, que estamos hablando, ¿verdad? Expresar alabanza, grandeza, tú eres Dios todopoderoso, santo, perfecto, único, grande, mi Padre bueno. Estás expresando la grandeza de Dios, ese bendecir. Alabanzas, expresar alabanzas a Dios, no cantar, expresar, decir, bendecir. Alabar es cantar, o decir también, cantando. Ahora, bendecir, adoraciones y agradecimiento a Dios por su grandeza, por su amor,
por sus maravillosas obras que ha hecho por nosotros. ¿Ve? Estás bendiciendo a Dios. Honrar y glorificar su nombre por lo que Él es. Ahora yo le pregunto, ¿cómo es tu Dios? Grande, poderoso, maravilloso. ¿Qué más? ¿Me exprese? Perfecto, único, leal, fiel, verdadero, santo, etcétera, etcétera, etcétera. Usted empieza a expresar, estás bendiciendo a Dios de esa manera. Eso es lo que Dios quiere, hacer su voluntad y actuar según su propósito en todo, no porque tú quieres, sino porque Dios quiere que usted viva así, tú vives así, no porque tú quieres vivir. Si Dios quiere una cosa, muchas veces nosotros queremos que Dios haga las cosas lo que yo quiero. Nosotros queremos, Señor, como le dijo hermana Yaliske, todo lo que yo sé, el Señor dijo, hay algo que estás pidiendo, eso ya te voy a dar. ¿Verdad? Bien bonito eso. La palabra que le dio a la hermana es bien maravilloso. Y te bendigo. Y tú eres una mujer, una niña bendecida. Increíble. El que se meta contigo es un hombre bendecido. Va a ser bendecido. Pero si tiene que ser un hombre que ame a Dios, ¿verdad? Dios no te va a traer una persona que no ame a Él. Dios va a traer una persona que ame a Él. Ahora, hacer su voluntad y actuar según su propósito en todo. Por lo que Dios te creó, hay que vivir para eso. Hay que vivir para eso. ¿Ok? Por eso también, cuando vamos a la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que todo obra bien, todo obra bien quien ama a Dios y que vive conforme a su propósito, ¿verdad? Algo así dice. Léalo. Romanos 8, 28. Entonces, Dios nos ha creado por algún propósito. Y la palabra que le dio hermana Diana, es muy importante que le dijo, tú eres un instrumento útil para mi reino. No sé cómo Dios lo va a usar, pero Dios puede ser un adorador. Una vez cuando estábamos aquí ministrando en la iglesia, hermana estaba dirigiendo la alabanza ahí, y pastor, así yo me sentí cuando estaba en Nicaragua. Usted es Dios te quiere usar a ti, pero tú tienes que, hay cosas que tú tienes que alinear. Hay cosas que tú sabes bien cuáles son esas cosas. Tú tienes que alinearlo a la manera del Señor. Hay que soltarlo. Y por no soltar esa cosa, tú estás sufriendo mucho. Y no hay paz en ti. Ese es uno de los espíritus que está causando problemas en tu vida. Hay que expulsar esos demonios, renunciar y echar fuera. Entonces, Dios te quiere usar para cosas grandes. Así, el propósito por la cual que Dios nos llama, trae a la iglesia, uno tiene que seguir ese propósito. Ese es bendecir a Dios. Pero si tú quieres, no, yo no quiero estar aquí porque yo soy de la iglesia tal, o porque yo quiero estar en tal lugar. Porque esta iglesia es chiquito, yo quiero estar en uno grande. Yo quiero estar uno hasta así. Pues, entonces, como quien dice el machete le dice cuando el dueño quiere cortar un palo, dice, no, yo no quiero cortar, pero yo quiero cortar el pan, que es suavecito. No, el dueño lo agarra donde quiere cortar, lo corta. Usted sabe que nació, pero no sabe para qué. Dios sabe para qué usted nació, para qué te trajo esta iglesia. Usted lo sabe, usted no lo sabe, pero Dios lo sabe. Pero usted tiene que seguir las huellas. Yo sé, Stephanie, ¿para qué está aquí? Dios lo trajo algo, por algo lo trajo. Yo le dije que por algo el Señor lo trajo. Pero yo no tengo tiempo, entonces Dios no puede hacer nada. Negamos al Señor. Dice el Señor, yo nunca los he dejado a ustedes, nunca.
Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántas veces hemos pasado situaciones difíciles en nuestra vida? En nuestro país, en el viaje, o aquí, o algunas situaciones difíciles. Algunos hasta casi muertos, como hermano Olvan. De ahí el Señor te sacó por algún propósito. Dios dice el Señor, yo nunca los he dejado. Yo los he sostenido con mi mano, aunque algunos han sido sordos. ¿Qué significa sordos? Desobediente. Dios habla y no quiere escuchar. Dios quiere que haga la cosa, no quiere hacer. Dios quiere que renuncie, no quiere renunciar. Dios quiere que haga así, no quiere hacerla. Quiere hacer tu vida. Ese es sordo. Dios habla y no le escucha. Dios dice una cosa, no le obedece. Dios manda una cosa, no lo obedece. Dios quiere que haga, no lo obedecemos. Sordos, desobedientes. Otros han sido mudos. No le alaba a Dios, no le da gracias al Señor, no le adora al Señor, no bendice a Dios, ni expresa gratitud a Dios, nada de eso. Son unos mudos. Solo recibimos. Está buscando más bendiciones, pero ni siquiera le da gracias a Dios. Algunos son mudos. ¿Por qué? ¿Por qué son mudos? ¿Por qué son sordos? Porque no han entendido bien quiénes son ellos, quién es Dios y por qué. No han entendido, ni han oído bien. Nadie le han explicado bien así las cosas. Pero hoy está escuchando. Salmo 127, versículo 1. Salmo 127, versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles, si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. ¿Sabe qué significa eso? Salmo 127, versículo 1. Lo más que luche, lo más que se preocupe usted, si Dios no abre la puerta, usted de balde está trabajando ahí. En vano estás luchando. En vano estás preocupando. En vano estás tratando de hacerlo si Dios no lo hace. Por eso el cristiano tiene que entender eso. Primero Dios. Él siempre está con nosotros. Siempre va a estar con nosotros. Pero hoy es el día que tu corazón vacíes y limpie, se purifique y me dejen entrar para yo andar contigo, dice el Señor. Dios quiere que nosotros, cuando estaba hablando en el comienzo de la iglesia, del servicio, tenemos que vaciarnos nuestro corazón. Hay cosas que no están bien conforme a la voluntad del Señor. Hay pensamientos que no están conforme a la voluntad del Señor. Hay actitudes que no están conforme a la voluntad del Señor. Hay lenguaje que no está conforme a la voluntad del Señor. Hay conducta que no está conforme a la voluntad del Señor. Tenemos que renunciar. Tenemos que vaciarnos. Porque cuando Dios viene, esa está llena de cosas, llena de basura del diablo. El Espíritu Santo no puede entrar. Tenemos que quitar todas esas cosas malas. Primero, para que Dios pueda tener espacio, entrar en ti y andar contigo. Ahora, Amos capítulo 3, versículo 3. Amos 3, versículo 3 dice: ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Si tú no pones de acuerdo con Dios, tampoco Dios va a estar contigo. No, pero Dios me bendijo, yo soy bendecido, Dios me ama tanto. Pero si tú estás de acuerdo con Él, lo que Él quiere, Él manda, Él demanda lo que Él dice en su palabra, tú haces como Él dice, entonces Dios va a estar contigo. Si tú no haces así como Dios dice, pues Él no va a estar contigo. Ahora el Señor dice, tú tienes que vaciar todo. Tienes que, esa mentalidad humana, natural, pecaminosa, tú tienes que renunciar. Tienes que tener mentalidad de Cristo. Una mente sana, una mente santo, una mente
divina, sin pecado, sin malicias. Y eso es lo que Dios quiere ver. Yo no sé cómo están nuestras mentes, cada cual debe saber cómo está su mente. Por eso el Señor dice, mira lo que dijo en el antiguo pacto. Levítico capítulo 26, versículo 23, voy a terminar con esto. Dice así, si a pesar de todo esto no aceptan mi disciplina, sino que continúan oponiéndome a mí, yo también seguiré oponiéndome a ustedes. Yo mismo los heriré 7 veces por sus pecados. 7 veces significa completamente va a ser destruido. Si nosotros no le hacemos caso. Levítico 26, versículos 23 y 24. Ninguno de mis hijos, dice el Señor, perecerá, dice el Señor, ni en agua ni en fuego. ¿Qué significa? Fuego, muchas veces el juicio de Dios. Los hijos de Dios no van a perecer en el juicio de Dios. ¿Usted se acuerda que en California han habido muchos fuegos? Así también hay muchas inundaciones. En un 4 de julio o un 3 de julio este año, en cuestión de 1 hora, una lluvia, 2 horas de lluvia aquí en Texas, ¿cuántas personas murieron? Muchas personas. Levítico 26, 23, 24. Perecieron cantidad de gente. Pero el Señor dice, ninguno de mis hijos perecerán, ni en agua ni en fuego. Ninguno perecerán, si somos hijos de Dios. Ahora vamos a ver, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Algunos parece que no. Bueno, los hijos de Dios, dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos, no todos. Mira lo que dice la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Romanos 8:14. Y cuando vamos a Juan capítulo 1, versículo 12, también dice que solamente aquellos que han creído en Jesucristo, recibieron a Jesús, Dios le ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, si no hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no somos hijos de Dios. Ahora, ¿hijos de quiénes somos? Hijos del enemigo, hijos de mamá. Entonces, ahí es donde está el peligro. Porque Dios dice, ninguno de mis hijos perecerán. Pueden decir, ¿por qué tantas cosas que está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué tanto fuego? ¿Por qué tantas aguas? Hay inundaciones por todo lado, maremotos por todo lado. ¿Por qué? Dice el Señor, es que cuando mi palabra dice, se cumple. Todo lo que Dios dice va a cumplir. Mateo 24, 35. Dice el Señor que todo lo que Él ha dicho en su palabra va a cumplir. Todo. Sea malo, sea como sea, vienen hambre, ¿verdad? Eso va a llegar. Va a haber problema en la tierra cuando Dios, en la palabra Mateo 24, de versículo 4 al 15, léalo. Esos son los señales de los últimos tiempos, de los tiempos finales. Lo que va a suceder, porque Dios ha dicho. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Todo lo que Dios está hablando va a cumplir. Ahora nos toca creerlo o no creerlo. La tierra está sufriendo dolor de parto. Hasta aquí lo voy a dejar. Todo lo que Dios ha dicho en su palabra va a cumplir. No dudes de lo que Dios está diciendo, es una mentira. Porque muchos
estudiosos te van a decir una cosa. Anoche mi esposa me había presentado una, ¿cómo se llama? Un video que yo le estaba mirando. Cómo los estudiosos se preocupan por un texto, quién escribió y por qué. Por tontería estaban matándose. ¿Quién es el que sabe más? Sin saber que ellos son unos mortales inútiles delante del Señor. Amén. El que cree que sabe mucho, no sabe nada. Dios es el que sabe de todo. Y si Dios está contigo, tú eres un hombre sabio, una mujer sabia. Porque la palabra de Dios dice, primera de Corintios capítulo 1:30, dice que Jesucristo es nuestra sabiduría. Él es nuestra justificación, nuestra santificación. Jesús es la base nuestra, el fundamento donde descansa nuestra fe. Por lo tanto, los hijos de Dios son sabios. No le crea lo que dice la gente. Te puede decir que tú eres un ignorante. Bueno, para ellos. Pero para Dios tú eres un hijo de Dios, sabio, inteligente y sabe mucho para su reino. Así que los hijos de Dios no tienen que comportarnos como los que no son hijos de Dios. Los hijos de Dios, en la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, nos ayuda a comportarnos como hijos de Dios, tener carácter, actitud de hijo de Dios. Por eso es importante vivir conforme el Espíritu Santo. Que el Señor les bendiga. Su palabra, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. El próximo domingo vamos a continuar esta enseñanza.